Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El sistema aplicado para llevar a juicio a Esteban es similar al aplicado con Jesús: dinero para sobornar, manejo de la voluntad del pueblo y testimonios falsos. Así obró el poder de las tinieblas y así sigue obrando. Esas son sus armas. Cuando estas armas del poder de las tinieblas actúan contra los cristianos, es en ese momento en el que, como a Esteban, no nos faltará la asistencia del Espíritu Santo. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos ya en esta tercera semana del tiempo pascual, en este lunes. Nos ponemos ante el Señor humildemente, penitentes, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré sus preceptos, porque sus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan.
después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos con este Evangelio, capítulo 6, del 22 al 29, esencial y fundamental. Trabajen, trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. El capítulo 3 ya nos había hablado, estamos en el capítulo 6 de San Juan, nos hablaba sobre la vida eterna. La vida eterna, queridos amigos, no es lo que nosotros después de morir, nuestro cuerpo que se muere, deja de funcionar, sino que la vida eterna es la vida que Dios nos ha regalado, la que nosotros ahora la tenemos y la disponemos en nuestras manos. Entonces la vida eterna comienza desde aquí, darle sentido a nuestra propia existencia, o sea, la vida eterna, la eternidad. Y entonces nos cuenta que después de que Jesús alimentó a los 5.000, etcétera, hombres, ahora nos vuelve a hacer recordar y nos dice que Jesús había caminado sobre el agua, porque es cierto, Jesús Guataguri, sobre el agua se va. Y entonces la multitud que había quedado a la otra orilla, ahora se apura, Ellos, mientras atracan a la otra orilla del lago de Tiberíades, donde habían comido el pan, dice, se da cuenta la multitud. Oye, ya güey, vaya, vea, muy goyan de llana, vaya con la, oye, vayan de llana, oye, acá llegue. Y sin embargo, dice, ellos se adelantan, subieron a las barcas, fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Y miren, queridos amigos, la pregunta es interesante. Maestro, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Babio peñan de llana, orella barini. Pues tengo de yo orella barini, oregoro y seguin en 10. Roñi mongueta seguin en 10. Roy cuase en avilan de propuesta. Va a valarme esta orejina de llana. Interesante. Y miren la respuesta de Jesús, porque Jesús es un político muy furbo, como dicen los italianos. Y le traído Jesús. Y entonces se da cuenta. Maraba me belluina. Vaya, pues cuere va la belluina cerca. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron los signos, es decir, lo esencial y lo fundamental del signo de la multiplicación de los panes, sino que porque ustedes comieron el pan hasta saciarse. En la bibotaina me ve trabajito, me ve pea, me se la planillero, me se avenda, me va a posee. Pepe usende más libremente todo, sin mojar la camiseta. Pena. Entonces Jesús es letradito. Por eso yo digo, eso que le critican después a los obispos cuando hablan ahí en Cacupé sobre todo y dicen estas cosas, dice que los obispos hablan de política y no hablan de Dios, dice. Hay que hablar de Dios, dice, en las homilías. Cuando ahí estamos ahí los obispos y bellas. Ay, así somos, queridos hermanos. Si queremos seguir en lo nuestro, ¿verdad? Entonces decimos cualquier cosa, ¿verdad? Nos creemos dueños y señores de la vida. Y toditos, como decían los chinos, después del juego de ajedrez, todos terminamos en la misma caja. El rey y el peón, todos terminan en la misma caja. Así que si yo que tú que venían de ya, pongan a la y añande. Y entonces aquí también, ustedes dicen, no vengan aquí. Ustedes vienen aquí solamente por los signos que vieron y porque comieron pan hasta saciarse.
¿Quieren seguir esto perpetuando esa corrupción? ¿Quieren seguir perpetuando ese signo? Porque se llama EPM. Trabajen no por el alimento perecedero, no trabajen por las cosas superficiales de este mundo, no trabajen por esas cosas. Está con la hoy como pupiana te mira pues oh, llevo vete, venga. En vez de que se anunciaba vengan de ya de políticos pues ¿estás seguro que vos salís y en grupo los empatotas salen? Cuanto hoy mañana bola y boletín llevo vete a las 7, las 6 de la mañana de Toróvero y a la ñan de ya pues eran de Biblia vende de lleva o anunciaba vengan de ya. Te quiero ver, cristiano Urey, te quiero ver. Oh, mira, ¿dónde? ¿Por qué? Porque trabajan porque han comido el pan hasta saciarse. Yo a tu ave, hoy cotan de ahí, entonces bebe, consejero, y taipú, consejero, ya se porque a la ñane botín, a la ñane ñana, con a ñane ba ebe, con anga ñane ba upea. ¿Entiendes, querido hermano? Eso es verdaderamente una falta de conciencia total, ¿verdad? ¿Para qué nos ponemos ahí al frente, verdad? Yo vine para servir, no para ser servido, ¿verdad? Ustedes dicen, no me buscan a mí porque vieron los signos, lo que significa verdaderamente la entrega hacia los demás. Sino porque han comido de pan hasta saciarse. Se se y ponan, se lo voy a poner a ver, se torba, ni que yo no me moleste mosquito. Entonces yo les digo, queridos amigos, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. ¿Qué es lo que permanece hasta la vida eterna? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? El que les dará el Hijo del Hombre. Entonces ya lean el Evangelio, ya leen de Yara. Ese Evangelio que les da el Hijo del Hombre. Mi hijo yo le envié algo de pama y bebe la bella pona. Porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ese es el verdadero sello, queridos amigos. Y bueno, y termina con esta última pregunta. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Queridos amigos, ojalá, porque aquí después de este discurso, ¿saben qué, queridos amigos? Hay una pregunta de conversión. Y eso es lo positivo y lo lindo. Y eso es lo que tenemos que dejar hoy en esta Eucaristía. Hacernos esta pregunta positiva. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Yande yara va ela y vota. Yande yara va ela ya pone que tu amor se la añe convertirme. Yande yara va ela se ya pone para vivir realmente como auténtico. Y ahí les dice, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que me ha enviado. Esa es la verdadera obra. Creer en Jesús quiere decir cumplir sus mandamientos. Hacer. Emaña. Los 10 mandamientos, no robarás, santificarás las fiestas, tendrás a Dios en primer lugar, no tomar su santo nombre en falso, no desear los bienes, etcétera, etcétera. Así de sencillo, pero también así de difícil. Si es que nosotros no nos hacemos esta pregunta y si nosotros hacemos nomás la pregunta, pero después de Tilo Pilato, que la verdad no sé, padre, no enducéis la hereta seña de Yara, porque de yo puede ir a sentir. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que con la ayuda del Señor en esta Pascua lleve a los hombres por el camino de la salvación, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que las olas de las realidades del mundo no les debilite la fe y el entusiasmo. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades del país, para que dediquen el tiempo necesario en la lucha contra la corrupción, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Caray, guasuete, maracatú, neñande yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, etereí, de tupa, opa, mainara, ubuja, palomombe, unde tuishaja. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.